viernes. Tenemos a Omar Antolín, del Instituto de Matemáticas en UNAM, a escasos 30 kilómetros de Indios Verdes a Cebu, 32 kilómetros, toda la línea verde. Y bueno, que nos va a hablar de teoría de homotopía y geometría algebraica derivada. Sí. Muchas gracias. De nuevo, gracias a Cristian por haberme invitado. Si vieron el póster, puse de título para las pláticas mezclando geometría algebraica con teoría de homotopía. Y puse ese título porque estaba indeciso si hablar de homotopía motívica, que fue de lo que hablé ayer, o de geometría algebraica derivada, que es de lo que voy a hablar hoy. Y después de pensar un rato dije, ¿por qué no los dos? Son 2 días, un día de cada tema. Esas son 2 maneras distintas de mezclar geometría algebraica con teoría de homotopía. Y son bastante diferentes. Les recuerdo rápidamente el mensaje central de la homotopía motívica, de lo que hablamos ayer, es que en la teoría de homotopía motívica tratan de estudiar las variedades como son, desde el punto de vista homotópico, y para eso lo que haces es que obligas la recta afín a ser contraíble. Y las consecuencias de obligarla a ser contraíble, eso es la teoría de homotopía motívica. Pero es una herramienta para estudiar las variedades, ¿no? En la geometría algebraica derivada, la idea es cambiar las variedades por otra cosa. Cambiarlas por una versión, una generalización homotópica que incluya las variedades clásicas, pero incluye nuevas que están basadas en anillos que son versiones homotópicas de anillos. Y ahorita entro en detalle de eso. Pero en particular aquí nada obliga a la recta afín a ser contraíble. Aquí no es contraíble. Es otro tipo de cosa. En lugar de empezar con las variedades como son y luego fingir que la recta afín es contraíble para estudiar su tipo de homotopía, aquí estudia uno objetos más generales que incluyen a las variedades clásicas. ¿Okay? Y esto se hace con la idea de, bueno, entre otras motivaciones, de como simplificar y uniformizar la teoría de intersección. Entonces, qué bueno que en la plática de César en la mañana habló del teorema de Bézout. Quiero empezar con hablar de eso como motivación para qué tipo de cosas puede uno esperar que la geometría algebraica derivada haga mejor que antes en la geometría algebraica así clásica, ¿no? Entonces, les recuerdo lo que nos dijo César acerca del teorema de Bézout. El teorema de Bézout lo que dice es que si tenemos curvas en el plano proyectivo complejo, curvas suaves y que se intersectan transversalmente, que voy a poner con este símbolo que he visto que algunas personas usan. Intersección transversal, lo que quiere decir, voy a hacer cuando dibuje curvas las voy a dibujar como curvas. O sea, voy a dibujar, los dibujos van a ser reales, pero el teorema de Bézout solo se vale en los complejos. Transversal quiere decir, para el caso de curvas, que cuando se intersectan no son tangentes, o no tienen no son ni tangentes ni comparten un pedazo de curva, ¿no? Entonces una intersección transversa se ve así, ¿no? Donde se cruzan, de veras se cruzan, las rectas tangentes en el punto de cruces tienen direcciones diferentes, ¿no? Las curvas, además de intersectarse transversalmente, podrían ser tangentes, ¿no? Bueno, unas curvas dadas así por ecuaciones polinomiales podrían de hecho compartir una componente entera, ¿no? Ese es otro caso que tampoco es transversal. Entonces el teorema de Bézout es acerca de casos que no son como este. Eso no se entiende, hubiera tachado con un tercer color. Ok, entonces si tenemos curvas que son suaves y que se intersectan transversalmente, el número de puntos de intersección es nada más el producto de los grados de las curvas. Para esto, todas las hipótesis son importantes. Tienen que estar contando intersecciones en el proyectivo,
no nada más en la porción afín, porque pues, si hay unas que están en la recta al infinito, esas las deberían de haber contado. Tiene que ser sobre los complejos o un campo algebraicamente cerrado. Y esto les dice el número de puntos en la intersección, ¿no? Entonces, a lo mejor no quisieran tener, antes de aplicar el teorema de Bezout, tener que checar que las curvas sean transversales, ¿no? Porque, ¿cómo checan que son transversales? Bueno, pues es fácil, pues en cada punto de intersección calculan las dos tangentes y ven que tienen direcciones distintas, pero eso es como la receta de sopa elefante, ¿no? Que el primer paso es conseguir un elefante, ya el resto de la receta es fácil. Aquí igual, el problema es cómo voy a checar que en cada punto de intersección son transversales. Suena como que tengo que encontrar los puntos de intersección, y si pudiera hacer eso, tal vez no necesitaría un teorema que me dijera cuántos son. Entonces, bueno, hay una generalización del teorema de Bezout al caso en el que las curvas no se intersectan transversalmente, siempre y cuando no pase la otra cosa que había dicho, que compartan componentes completas, ¿no? Entonces, piensen en dos curvas que a lo mejor tienen algunos puntos de intersección donde son tangentes las curvas y pueden tener contacto de distintos órdenes, ahorita explico qué es eso, pero que no compartan una componente completa. En ese caso también hay un teorema de Bezout y el lado derecho sigue siendo el producto de los grados. El lado izquierdo, en lugar de ser la cardinalidad del conjunto de puntos de intersección, es una suma sobre los puntos de intersección de lo que se llama la multiplicidad de cada intersección. Y para una intersección transversa, la multiplicidad es 1. Y la idea es que si las curvas son tangentes, ese punto de tangencia cuenta como si fuera más de una intersección, ¿no? Entonces, una generalización. Si C y D, lo único que sabemos es que no comparten componentes. Pero pueden intersectarse de manera no transversal. Entonces, sigue teniendo una interpretación en términos de las intersecciones. Este producto de los grados. Voy a empezar a abreviar grado. Ok, entonces cuando todas las intersecciones son transversas, cada uno de estos sumandos es 1, y entonces esta fórmula es simplemente la fórmula que teníamos antes, ¿no? Ok, ¿y cómo? Bueno, entonces la idea es que los puntos de tangencia deben de contar como más de una intersección, pero tenemos que decidir exactamente como cuántas intersecciones cuenta cada punto de tangencia, ¿sí? Y para eso, bueno, una manera de definir precisamente estos puntos, estas multiplicidades, es a través del álgebra, ¿no? Entonces, vamos a, déjenme recordarles así cuál es la filosofía de la conexión entre geometría y álgebra. Del lado geométrico uno tiene cosas como variedades o espacios. Entonces, digamos aquí, de este lado de la tabla tengo geometría, acá tengo álgebra. Y del lado geométrico, pues uno tiene una cosa, algo como un espacio, en este caso podemos estar hablando de variedades o eso, y siempre se le puede sacar a una de estas un álgebra de las funciones que están definidas de ahí, ¿no? De ahí algún lugar estándar, ¿no? Si están trabajando con variedades sobre los complejos, podríamos pensar en las funciones polinomiales con valores complejos definidas aquí. Si estuviéramos trabajando en geometría diferencial, tomaríamos las funciones suaves con valores reales, ¿no? Eso depende del contexto, pero aquí la idea es que uno toma funciones definidas en X, y eso le voy a llamar O sub X, que es la notación que se usa en geometría algebraica, ¿no? En geometría algebraica además hay la complicación de que, como vimos también ayer cuando estábamos hablando de homotopía motívica, muchas veces entre dos variedades no hay funciones no constantes. Son muy rígidos los morfismos en geometría algebraica, entonces no siempre existen. Una manera de sacar la vuelta a eso es pensar no nada más en funciones definidas en todo X, sino pues funciones definidas solo en abiertos de X. Entonces, de hecho, este O de X denota
la colección de todas esas, ¿no? O de X recibe una variable que es un abierto en X y te contesta las funciones que están definidas nada más en ese abierto. Y uno se ve obligado a hacer esto porque muchas veces no se pueden extender esas funciones a todo X, ¿no? La situación es diferente en algo como geometría diferencial, ¿no? Las funciones C infinito se pueden extender a toda la variedad usualmente, ¿no? Pero si están hablando de variedades analíticas tienen el mismo problema, ¿no? Entonces, en general, en lugar de nomás tomar las funciones de X a los escalares, sean los reales o los complejos según el caso, hay que tomar una gavilla. Una gavilla es una función que a cada abierto le asocia una estructura algebraica, en este caso un anillo, ¿no? Entonces estos son, pero lo voy a escribir así simplemente como son las funciones de X a los escalares que, aquí voy a poner los complejos porque es de lo que estoy hablando, pero depende del contexto, ¿no? Y entonces si uno tiene un morfismo entre dos objetos geométricos, ¿no? Y el morfismo pues, también depende de qué tipo de geometría estén hablando. Aquí estaríamos hablando de funciones polinomiales entre variedades, ¿no? Morfismos regulares. Eso les da una operación en las funciones definidas ahí, ¿no? Si yo tengo una función de y a los escalares, la puedo componer con f y obtengo una función que va de x a los escalares. Entonces, hay una operación de componer con f y va en la dirección contraria, ¿no? Entonces, bueno, y estas funciones pues heredan estructura algebraica de los escalares, ¿no? Aquí como C es un anillo, las funciones con valores en C, pues las puedo sumar y multiplicar y eso, ¿no? Entonces, del lado de álgebra tengo anillos, acá tengo variedades de algún tipo, ¿no? Y los morfismos de aquí corresponden a morfismos en la dirección contraria, ¿no? Ok, entonces, en el caso específico de cuando la geometría de la que están hablando es geometría algebraica, pues unas de los objetos principales de estudio son las variedades algebraicas, que ya hemos mencionado varias veces. Aquí voy a tener que entrar un poco en más detalle de lo que hice ayer acerca de esto. O sea, dijimos que la geometría algebraica empieza estudiando soluciones de sistemas de ecuaciones polinomiales. Aquí, ayer mencioné que es importante para algunas cosas la posibilidad de cambiar en qué lugar está uno buscando soluciones de los polinomios, ¿no? Con los mismos polinomios los podemos interpretar en distintos anillos y en cada uno de esos podemos buscar las soluciones, ¿no? Eso es algo, un punto de vista, no es el punto de vista original en la geometría algebraica, es relativamente moderno, digamos. El caso más clásico, ¿sí? Para describir como brevemente la historia, la cosa era, originalmente, a ver, originalmente, se empezó estudiando pues lo que luego ve uno en un curso que ahora se llama geometría analítica, que no es para nada el tipo de geometría analítica de la que estaba hablando Cristian en la mañana, pero pues ecuaciones así, esta es la ecuación de una hipérbola, esta es la ecuación de una parábola, esos eran soluciones de sistemas de ecuaciones polinomiales en Rn, ¿no? Eso es como lo clásico. Luego, pues ha habido siempre un deseo de uniformizar la teoría, de quitar casos especiales, ¿no? Y pues estas cosas a veces tienen soluciones, a veces no tienen soluciones, a veces el conjunto de soluciones no es de la dimensión que espera uno, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo una ecuación en dos variables, una ecuación polinomial, pues eso debería de darme una curva, ¿no? Pero si estoy en los reales y la ecuación que escribí es x cuadrada más y cuadrada igual a 0, eso me da un punto nada más, no una curva, ¿no? Entonces, ese problema de que las cosas no tienen la dimensión correcta o eso, se arregla pasando de los reales a los complejos, y ese es como el siguiente paso en el desarrollo histórico de la geometría algebraica. Bueno, de hecho no sé en qué orden ocurrieron ese y el que voy a mencionar enseguida. También para uniformizar el problema de que no siempre están todas las soluciones que deberían de estar, pues en lugar de buscar soluciones en el espacio afín, las busca uno en el proyectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuántos puntos se cortan dos rectas diferentes? En la recta afín, la respuesta es a veces 0, a veces 1, ¿no? En el plano proyectivo es siempre 1. El teorema de Bézout sería falso si lo hiciéramos en el afín, ¿no? Porque a veces esos puntos de intersección no están si le quitan una recta al plano proyectivo, pueden estar quitando puntos de intersección, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces, ahora que ya cuando ya generalizan los objetos de estudio a buscar soluciones de sistemas de ecuaciones en espacios proyectivos, pues necesitan un adjetivo para distinguir cuando sí las estaban buscando en espacios afines, y esas se llaman variedades afines. ¿Ok? Entonces, en una variedad afín, pues está dada por el conjunto de soluciones, y aquí pueden poner cualquier anillo, ¿no? De un sistema de ecuaciones polinomiales, y después podrían cambiar el anillo. Ok, entonces, digamos que voy a poner un campo, que es como el caso más clásico. Es más geométrico si está hablando uno de campos. Sí, en general, cuando busca uno las soluciones en campos, eso es más cercano a la geometría. Si estás buscando en anillos que no son campos, eso te lleva hacia el lado de la teoría de números. Sobre todo si estás usando los enteros, pero también otros anillos. Ok, entonces ¿cuáles son las funciones definidas aquí? Bueno, aquí queremos morfismos de esto a los escalares, que es K, ¿no? Y acuérdense que los morfismos que consideramos son funciones dadas por polinomios, ¿no? Entonces, el anillo de funciones, pues, cada función que considere yo tiene que estar, tiene que estar dado por un polinomio en estas n variables, ¿no? Pero a veces polinomios distintos dan lugar a la misma función polinomial, ¿no? Por ejemplo, tomen uno de estos que definen la variedad. El polinomio f1 de x, pues es un polinomio, pero si lo evalúo en los puntos de x, me da 0, ¿no? Entonces el polinomio f y la función y el polinomio 0 me dan el polinomio f1 y la función 0 me dan la misma función polinomial definida aquí. Entonces, de hecho, si dos polinomios toman en todos los puntos de x el mismo valor, pues debería de considerarlos como la misma función, ¿no? Entonces, el anillo de morfismos de aquí a acá es de hecho el cociente de esto módulo todas las funciones, todos los polinomios que se anulen en x, ¿no? Y en casos sencillos eso es simplemente la colección de combinaciones lineales de estos polinomios con coeficientes otros polinomios. Entonces esta notación de los polinomios entre paréntesis es el ideal generado por ellos y consta de todas las combinaciones lineales de polinomios, de estos polinomios donde los coeficientes de la combinación lineal son otros polinomios. ¿Okay? Eso no siempre me da todas las funciones que se anulan en todos estos puntos, ¿no? Por ejemplo, más como advertencia, si yo estaba estudiando, no sé, por poner un ejemplo, las parejas donde esto es 0, eso no es no sé, algo así, ¿no? Que esto sea 0 en un campo es equivalente a que la cosa que le ve al cuadrado sea 0, ¿no? Este es el mismo conjunto de puntos que si le quito el cuadrado de acá, ¿no? Pero si tomo los múltiplos de este polinomio, no obtengo todas las funciones que se anulan ahí. Me falta x cuadrada menos y, por ejemplo. Entonces, bueno, una pequeña advertencia. Pero en casos simples es esto, ¿no? Entonces, pero pues esto, si han trabajado con anillos, pues esto es una clase bastante general de anillos, ¿no? Son los que están dados por polinomios en algún número finito de variables sobre un campo, módulo algún ideal. Muchísimos anillos se pueden escribir así, ¿no? Entonces, una de las generalizaciones posteriores de la geometría algebraica, esto es como de la escuela de Grothendieck en los 60s, yo creo, fue decir, bueno, son los que empezaron a tomarse en serio esta analogía y dijeron, ¿por qué tenemos restricciones en el tipo de anillos de funciones que podemos aceptar? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Empezamos con un anillo aquí cualquiera, no necesariamente uno de esta forma. Esta forma es bastante general, ¿no? ¿Por qué no damos el paso que falta y ponemos anillos completamente arbitrarios aquí? Y por decreto eso corresponde a algo geométrico. Por decreto, ¿no? Entonces esas son las variedades afines. Ahora hay una por cada anillo y la variedad afín que corresponde a un anillo A se llama spec de A, ¿no? Y esto es razonable por teoremas que dicen que a partir del anillo es posible recuperar la variedad, ¿no? El Nullstellensatz. No quiero entrar en
ahorita en eso. Pero esa es la idea, ¿no? Ahora consideramos cualquier anillo como un álgebra, como una posible álgebra de funciones en una variedad y se inventa uno la variedad que le corresponde, ¿no? Y en casos clásicos, pues era la variedad clásica. Ok, entonces, algebraicamente vamos a tratar las variedades, al menos las afines, simplemente pues a través de sus anillos, y los anillos para variedades clásicas se van a ver de esta forma, ¿no? Entonces, el álgebra nos va a decir cómo son esas multiplicidades. Entonces, vamos a ver primero cómo detectar si la intersección es o no transversa. O bueno, y ver la multiplicidad de una vez. Entonces, vamos a tomar ejemplos muy simples para que el álgebra no se ponga difícil y me salga en el pizarrón. No sé, una cosa que podemos intentar intersectar primero es el eje X con el eje Y, ¿no? ¿Cómo sé algebraicamente que solo hay un punto de intersección entre el eje X y el eje Y? El eje X está dado por la ecuación y igual a 0, ¿no? El eje Y está dado por la ecuación x igual a 0. Y entonces, este y igual a 0 es un objeto geométrico. Tomando las funciones definidas aquí, puedo obtener el correspondiente objeto algebraico. Y la receta es, bueno, esto es una variedad, o sea, el eje Y, ¿qué es? Es el conjunto de soluciones al sistema de ecuaciones en dos variables, dada por solo esta ecuación, ¿no? Entonces la receta de allá dice que el anillo que le corresponde es, voy a poner C por ser concreto, pero para esto no importa. Módulo el ideal generado por Y, ¿no? A el anillo que le corresponde es lo mismo con X, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo la intersección? Bueno, si les da por el pensamiento categórico, esto les da toda la pista que necesitan saber. El álgebra es como la geometría, pero al revés, con todos los morfismos en la dirección contraria, ¿no? Una intersección, hablando categóricamente, es un producto fibrado. Entonces, dualmente acá lo que debería tener es un coproducto, ¿no? Y en anillos conmutativos, eso se forma tomando el producto tensorial, ¿no? Entonces, si les gusta la teoría de categorías, eso les justificó que voy a tomar el producto tensorial. Y si no, tomen esto como definición. Así es como se definen las intersecciones en este mundo donde ahora cualquier anillo puede ser una variedad. Si quieren intersectar cosas, hay que calcular productos tensoriales, ¿no? Es perfectamente razonable tomar eso como definición, ¿no? Entonces, para tomar la intersección de los dos ejes, debería ponerles tal vez nombres, ¿verdad? LX y LY. Entonces, a LX intersección LY, esto es la intersección dentro del plano afín. Entonces, el anillo que le corresponde es, dualmente tomo las funciones aquí, producto tensorial sobre las funciones en todo el plano. O sea, a lo mejor debería dibujar el diagrama para que se vea un poco más clara la dualidad de la que estoy hablando. Y aquí, a ver, es primero el eje X y luego el eje Y. No importa, pero para que quede en el orden que lo había escrito antes. O sea, esta intersección encaja en este diagrama de puras inclusiones, ¿no? La intersección está incluida en el eje X, está incluida en el eje Y. El eje X y el eje Y, los dos están incluidos en el plano afín, ¿no? Entonces, dualmente debería tener el anillo del plano afín aquí y en estos dos lugares los anillos que corresponden a los dos ejes. Y el resultado del producto tensorial ese es el anillo de la intersección, ¿no? Ok, entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues hay una regla general. Estos son fáciles de calcular. Si tienen el mismo anillo en estos tres lugares y luego aquí módulo dos ideales distintos, les queda módulo, el mismo anillo, módulo, la suma de los dos ideales. O sea, simplemente echan todos los generadores juntos, ¿no? ¿Y esto qué queda? Entonces, estoy tomando todos los polinomios en dos variables
Y luego estoy haciendo que x sea 0 y que y sea 0. Lo único que quedan son los polinomios constantes, ¿no? Entonces me quedó un espacio vectorial sobre C y es de dimensión 1. Eso me indica que la intersección es transversa, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Cómo se ve una intersección que no es transversa? Para ver si es cierto que este método detecta algo, ¿no? Entonces, les dije que las intersecciones no transversas correspondían, por ejemplo, el caso feo, que es cuando dos curvas comparten una componente entera, o el caso decente, cuando simplemente tiene una tangencia, ¿no? Entonces, tal vez el ejemplo más simple de tangencia es, no sé, la parábola y igual a x cuadrada es tangente al eje x, ¿no? Entonces, esa se ve algo así. Tengo el eje x que tiene ecuación y igual a 0. Se intersecta, no me salió en el dibujo, pero de veras se intersectan en el 0. Y podemos tratar de calcular el anillo de funciones de la intersección. Entonces ahora lo que tenemos es esto, módulo el ideal que define a la parábola, tensor sobre los anillos, sobre las funciones estas son las funciones en todo el plano, y luego las funciones en el eje x, ¿no? ¿Y esto qué sale? Bueno, pues mismo truco de allá, simplemente hay que echar juntos todos los generadores. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Tengo polinomios en dos variables, hago que y sea 0 y hago que y también sea igual a x cuadrado. O sea que estoy haciendo que x cuadrada sea 0, ¿no? Entonces esto lo puedo simplificar a, pues ya la y es 0, entonces la puedo quitar. La x no es 0, solo x cuadrada es 0. Entonces todavía hay que hacer esto. Y esto como espacio vectorial sobre los complejos es de dimensión 2, ¿no? Una base está dada por un polinomio constante y luego la x solita, ¿no? Entonces como espacio vectorial es de dimensión 2. Y eso, que esta dimensión salió 2 indica que la intersección no era transversal. Y esta dimensión es la multiplicidad con la que debería contar esta intersección, ¿no? Esta intersección va a contar como si fueran dos puntos de intersección. Y el álgebra te lo dice de esta manera, ¿no? Nomás para checar qué pasa si intersecto la parábola con el eje y, por ejemplo. Esa sí es transversa, ¿no? Esa no, ahí no debería salir nada mal. Entonces, si quería mejor intersectar la parábola con el eje y, que tiene la ecuación x igual a 0, el mismo tipo de razonamiento los va a llevar al anillo, donde echan módulo el ideal generado por la ecuación de la parábola y la ecuación del eje y, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué obtienen? Bueno, tengo polinomios en dos variables. Luego hago que x sea 0 y hago que y sea x cuadrada. Pero si x es 0 y y es x cuadrada, y también es 0. Entonces, esto ya nada más quedan las constantes. Todos los términos con x y y en el polinomio son 0. ¿No? Entonces, es de dimensión 1, indicando que esta intersección sí es transversa, ¿no? Entonces, así se definen las multiplicidades. Toman, bueno, me estoy brincando una parte técnica, no es muy grave. Esto hay que hacerlo localmente, cerca del punto. O sea, realmente, no lo hice porque aquí simplemente complicaría la notación y no cambiaría nada los resultados, pero realmente, además de estar dividiendo entre estos ideales, debería estar concentrando mi atención en ese punto, y eso involucra localizar en el ideal que corresponde al punto. O sea, además de hacer esto, debería de estar agregando un inverso para todos los elementos del ideal generado por x y y. ¿Ok? Porque podrían preguntarse, esta álgebra que hicimos, ¿cómo supo que yo estaba hablando del punto de intersección en el origen? ¿No? Aquí solo era, aquí era el único que había, ¿no? Pero si tengo curvas que se intersectan en más de un punto, ¿cómo le digo al álgebra cuando quiero calcular la multiplicidad que quiero saber la multiplicidad de este punto de intersección y no la multiplicidad de este otro? Bueno, localizan en este punto o localizan en el otro. Y de hecho, sin localizar no hay garantía de que les salgan. Bueno, o sea, debía haber estado localizando, pero no quería complicar la notación. ¿Okay? Entonces, así es como definen las multiplicidades. Ok, entonces,
Fíjense en... ok, entonces, o sea, piensen de nuevo en el teorema de Bézout. La primera versión tiene como requisito que sean transversales y me dice la cardinalidad del conjunto de puntos. ¿No? La segunda versión ya no tiene este requisito. Los demás requisitos que son comunes no los voy a estar escribiendo, pero son curvas suaves en el plano proyectivo sobre los complejos. En la segunda versión ya no tengo esto. Y me da una fórmula para el producto de los grados. Y no es la fórmula involucra algo externo a la intersección. ¿No? Quiero hacer aquí un punto filosófico. Esta fórmula, estos números de multiplicidad, no son algo que puedo calcular en términos de la intersección de las variedades de las curvas, si estoy pensando en todas las variedades simplemente como conjuntos de puntos en el plano que satisfacen ciertas ecuaciones, ¿no? Si mi idea de variedades que era justo eso, era el conjunto de soluciones de unas ecuaciones, entonces, o sea, es un conjunto y sus elementos son puntos y nada más, esto no es función de la intersección, ¿no? Si yo les doy nada más la intersección como un conjunto finito de puntos en el plano y les digo, ahora díganme las multiplicidades, no hay manera de calcularlas. Tienen que saber cuáles dos curvas intersecté para encontrar las multiplicidades, ¿no? O sea, esta multiplicidad depende de C y depende de D. No depende nada más de C intersección D. Si concibo a C intersección D como un conjunto de puntos, ¿no? Entonces, esta operación de... Si quiero que la operación de intersección misma me permita enunciar un teorema de Bézout, esa estructura de conjunto de puntos no es suficiente. ¿Sí? No sé. O sea, podría parecerles ligeramente insatisfactorio este teorema por ese motivo filosófico, ¿no? Aquí esto no es una función de la intersección. Esto depende de C y de D por separado, ¿no? Pero este caso hay una manera de arreglarlo, de hacer que esto del lado derecho de veras sea nada más una función de C intersección D. Y eso es generalizar los objetos que están estudiando en esa última generalización de la que hablaba. Pasar de decir, bueno, estudiamos conjuntos de soluciones de sistemas de ecuaciones polinomiales a lo que se llaman esquemas, ¿no? Entonces, los esquemas, no voy a decir precisamente qué son, pero sí suficiente para que se hagan una buena idea de cómo generalizan las variedades. Los esquemas están hechos de pegar variedades afines, de estas variedades afines generales, donde dijimos, por decreto, a cualquier anillo, lo podemos pensar como el anillo de funciones definidas en alguna variedad, y esa variedad, pues es el anillo, ¿no? Hay una de estas por cada anillo, nomás le ponemos otro nombre para no confundir la dirección de los morfismos, básicamente. Pero entonces los esquemas, estos están... localmente son de la forma, o sea, los esquemas se construyen pegando de estos esquemas afines para un conjunto de anillos. En los que solo usamos un anillo son los que se llaman esquemas afines, y si usamos, por ejemplo, para hacer el proyectivo como esquema necesitan pegar más de uno, ¿no? Ok, entonces, lo que hace falta para dar la definición precisa de esquema es decir exactamente cómo se pegan distintos de estos, ¿no? Pero entonces, las variedades afines y las variedades proyectivas son ejemplos de esto, donde los únicos anillos que usan son los anillos que se ven de aquella forma, ¿no? Que eran un anillo en polinomios módulo un ideal
dado por unos polinomios. Ese es el caso clásico, pero ahora se vale usar cualquier anillo, ¿no? Lo que quiero decir es que ahora la posibilidad de usar distintos tipos de anillos como funciones regulares, de entrada una cosa que permite es tener puntos que carguen más información, como puntos que lleven información de con qué multiplicidad deberían de considerarse. ¿Ok? Entonces, este anillo que pusimos aquí, lo puedo, por decreto le corresponde un objeto geométrico. Ese objeto geométrico es la definición de la intersección de la parábola con el eje X como esquema. ¿Ok? Entonces, este anillo sabe que, este anillo junto con su inclusión al plano, que corresponde a la proyección de los polinomios en dos variables a este cociente, eso sabe que es un esquema que está localizado solo en el origen, y en el origen su anillo de funciones es y como espacio vectorial sobre los complejos es de dimensión 2. Hay dos funciones diferentes definidas en ese solo punto, ¿no? Entonces aquí ya hay que poner funciones entre comillas, ¿no? O sea, obviamente no, las funciones que van de un punto a los complejos, si el punto es nomás un punto normal, pues solo hay una dimensión, tengo que escoger un número complejo y ya, ¿no? Aquí la función constante 1 es una función, la función x, ¿no? Es otra diferente, linealmente independiente de esa, ¿no? En particular la función x, pues uno podría pensar, bueno, eso es 0, ¿no? Porque estoy hablando del origen y en el origen x es 0. Pero no, esa es otra. ¿Ok? Entonces, estos son pues, puntos más sofisticados, ¿no? No solo es un punto, no solo sabe en qué parte del plano está, sino que viene con este anillo que me dice con qué multiplicidad lo debería considerar. Entonces, usando esta definición para el anillo de funciones en la intersección, puedo considerar la intersección, en lugar de un simple conjunto de puntos, considerarlo como un esquema, y el esquema sabe cada punto qué multiplicidad lleva. ¿Ok? Entonces, si esto lo pienso como esquemas, esta suma de aquí sí depende solo de la intersección. ¿Ok? Entonces, no depende solo de la intersección, como subconjunto del proyectivo, pero sí depende solo de la intersección como esquema. ¿Ok? Bueno, entonces, pasar de variedades a esquemas, eso ya regulariza y simplifica la teoría de intersección en este ejemplo particular, ¿no? Pero bueno, esto arregló parte del problema para curvas nada más, ¿no? O sea, aquí no estoy hablando de variedades de dimensión superior y tampoco, tampoco arregla completamente el problema de curvas, ¿no? Todavía hay el problema de tratar de intersectar dos curvas que comparten una componente completa, ¿no? El caso más sencillo y obvio de eso es tratar de intersectar una curva consigo misma, por ejemplo, ¿no? Ahí la intersección como esquemas es ese mismo esquema, ahí no hay nada que, el teorema de Besud no dice nada para ese caso, ¿no? Pero bueno, entonces, pues parte natural de como el desarrollo de la geometría algebraica es tratar de cambiar los objetos de estudio para simplificar y regularizar todos estos teoremas, quitarles hipótesis, ¿no? Primer paso, probablemente el paso más importante es pasar de los reales a los complejos. Eso quita muchas variaciones, ¿no? Porque los polinomios en los complejos, bueno, contando con multiplicidad, siempre tienen el número correcto de raíces. El proyectivo también es otro ejemplo. Pasar al proyectivo también es para regularizar y quitar hipótesis de los teoremas. Pero entonces aquí esto
no arregla ni el caso de la intersección de curvas que tienen una componente en común, ni se puede hacer algo así para intersección de variedades de dimensiones más altas. Si ahora tengo dos variedades, subvariedades suaves de un espacio proyectivo de dimensión más alta, y las tomo con la suma de las dimensiones igual a n, que es cuando espero que la intersección conste de un número finito de puntos, ¿no? Entonces, entonces me gustaría en ese caso poder asignar multiplicidades a los puntos de intersección, ¿no? Si tomo un punto de intersección, hay resultados donde la multiplicidad de ese punto de intersección sería útil tener para fórmulas que generalizan la de Bézout. Pero, no sé, por ejemplo, si cada una de estas la obtuve intersectando cierto número de hipersuperficies y me sé los grados de todas esas hipersuperficies, me gustaría, por ejemplo, que el número de puntos de intersección fuera el producto de todos los grados, ¿no? Que César ya nos dio un ejemplo muy bueno donde eso no sucede, en el ejemplo ese de las cónicas tangentes tangentes a 5 rectas dadas, ¿no? Donde el producto de los grados de las variedades que estamos intersectando era 32, pero no era el número correcto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, quisiéramos poder asignar una multiplicidad a los puntos de intersección y como para tener teoremas de ese estilo, que por lo menos, o sea, esa versión del teorema de Bézout con el producto de esos grados, debería ser cierto cuando las intersecciones son transversas, ¿no? Y nos gustaría generalizarlo a cuando no son, y eso va a involucrar definir las multiplicidades. Las multiplicidades no son funciones solo de la intersección, ni siquiera pensando la intersección como esquema en el caso de dimensión superior. Pero mu de x no depende solo de C intersección D como esquema. Sí se sabe cómo definir esa intersección, esa multiplicidad de la intersección. Y bueno, ahorita les pongo la fórmula de ser para esa intersección para que vean que no depende nada más de esa intersección D. ¿Ok? Entonces, esta multiplicidad, esta es la fórmula de ser para las multiplicidades. Esto es la suma alternada de las dimensiones de unos grupos que se calculan en álgebra homológica, se llama TOR. Aquí tengo las funciones en... Sí, bueno, ahorita les explico eso. Dejen de escribir la fórmula y no me va a caber ahí, ¿verdad? Entonces esto es la suma alternada de la dimensión de TOR I para el anillo de funciones en el proyectivo localizado en el punto de intersección. Voy a escribir la localización que antes omití, porque aquí no complica mucho la notación, nomás voy por coma X. Y aquí tengo el anillo de funciones sobre C localizado en X. Y el anillo de funciones en D localizado en X. La suma alternada de todas las dimensiones de los TOR. Si no conocen los TOR, ahorita les digo brevemente lo que necesitan saber para propósitos de esta plática. Primero, pues hay uno para cada entero I. Hay que poner acá arriba un anillo y aquí hay que poner módulos sobre ese anillo.
El ceroésimo es simplemente el producto tensorial. Entonces aquí ven, este producto tensorial fue lo que en el caso de curvas nos permitió distinguir las multiplicidades, ¿no? Esta cosa, el esquema C intersección D sí se lo sabe. Esto es las funciones de C intersección D como esquema localizadas en X, ¿no? Entonces el término cero de esta suma, la intersección sí se lo sabe, pero es el único término que se sabe, la intersección. Los demás términos no dependen nada más de la estructura de esquema de C intersección D. Para calcularlos, de veras necesitan saber por separado quién era C y quién era D, ¿no? Entonces, ok. Ahora, esos grupos TOR, les cuento rápido cómo se definen. Y aunque no sepan todos los términos que voy a usar en la definición, lo que importa es la estructura de la definición. ¿Ok? Entonces, para calcular TOR sobre un anillo de un par de módulos M y N, lo que se hace es tomar una resolución proyectiva de M, y eso es una sucesión exacta de módulos de esta forma, donde todos estos son proyectivos. Y no importa si no saben qué es un módulo proyectivo, es un tipo especial de módulo y uno se puede buscar esta resolución. Lo importante es que hay muchas de estas distintas, pero todas están relacionadas por cuasi isomorfismo. Y entonces aquí lo que hacen es toman o sea, esto usualmente se abrevia así, y estos P son lo que se llama un complejo de cadenas, ¿no? Tienen estos morfismos que los conectan y la composición de 2 es 0, como ayer que hablamos de homología, ¿no? Y toman esto, tensor N, eso les da un nuevo complejo de cadenas, y cuando tienen un complejo de cadenas, siempre pueden tomar, como esta composición es 0, la imagen de esta está dentro del núcleo de la que sigue, y puedo tomar el cociente. El núcleo de esta, módulo, la imagen de esta. Y si lo hago en esta posición, eso es H1 de esta cosa. Si lo hago acá, es H2, etc. Entonces toman la homología en la posición I de este complejo de cadenas. ¿Ok? Entonces aquí lo que importa saber de esto, si no lo han visto antes, es simplemente que hay elecciones arbitrarias involucradas en esto, en las P's. Todas esas elecciones arbitrarias, sí de veras hay complejos no isomorfos que puedo usar. Van a llevar todos a grupos de homología que sí son isomorfos. Las distintas selecciones, al final no importa, ¿no? Ok. Entonces, la otra cosa es que cuando estamos hablando de complejos de cadenas, un módulo normalito siempre lo puedo pensar como un complejo de cadenas, diciendo, bueno, pues este es el ceroésimo módulo del complejo de cadenas y todos los demás son iguales a 0. Entonces, los complejos de cadena generalizan a los módulos a secas, ¿no? Ok. Entonces, este producto tensorial de aquí, esto era el anillo de funciones de la intersección como esquema, el anillo local en el punto X. Eso es H0 de un cierto complejo que calcula el TOR, ¿no? O sea, yo puedo tomar una resolución proyectiva de estos como módulos sobre este anillo de funciones del proyectivo y con eso armar un complejo de cadenas que a este lo incluye como H0, ¿no? Si ese complejo de cadenas lo escribo, su homología en grado 0 va a ser esta cosa. Y la homología en los demás grados son estos otros términos de la suma de la fórmula de Serre, ¿no? Entonces, alguien que sí sabe todos los datos necesarios para calcular la multiplicidad de la intersección es ese módulo que está dentro de la homología en la definición de TOR, ¿no? Esto es algo así como una versión mejorada del producto tensorial que no solo sabe TOR 0, sino que se sabe todos los TOR I para I mayor que 0 también, ¿no? Entonces a este le voy a dar un nombre que refleja que es como una versión mejorada del producto tensorial de M y N. Es lo que se llama el producto tensorial derivado. Y el derivado, por motivos técnicos, se denota con una L aquí. Entonces este es el producto tensorial derivado de M y N.
Entonces es un complejo de cadenas cuyos grupos de homología calculan TOR de Mn, ¿no? Entonces este sí sabe. Todos esos tres son P bolita, ¿no? No son PC. ¿Cómo? Esos otros dos, el H y PC es bolita, ¿no? Sí, sí, perdón. Ah, sí. Que se distingan bien de los ceros. Sí, estas son bolitas y este es cero. Nada más este es cero. Todos los... bolita indica un índice arbitrario. No sé. Ok, entonces ese es el producto tensorial derivado y ese se sabe todos los TOR de M y N. Y es un solo objeto que incluye a todos esos. Entonces, pues lo que estamos diciendo es que aunque el anillo de esa intersección D solito no determina la multiplicidad, y este es este producto tensorial, ese no. Si le pongo la L aquí, ese sí. Pero la versión derivada sí lo determinaría. Y bueno, y no es coincidencia que esta cosa es el producto tensorial derivado y se supone que les estoy contando de qué se trata la geometría algebraica derivada, ¿no? Los dos son derivados por el mismo motivo. Entonces, pero este sí los determina, ¿no? Y esto se ve muy parecido a esto. Y les dije que pues esto lo pueden tomar como definición de cómo se calcula la intersección en esquemas, ¿no? Entonces, pues esto suena como que deberíamos de redefinir la intersección, generalizando los esquemas, para que la nueva definición de la intersección sea esto, ¿no? Y entonces ahora sí sucedería que la multiplicidad está determinada por la estructura de la intersección como alguna especie de esquema mejorado, ¿no? Esos son los esquemas derivados, ¿ok? Entonces otra vez podemos expandir la clase de objetos que estudiamos de esquemas a esquemas derivados y ahora sí la intersección depende solo de la intersección como esquema derivado. Bueno, ok, entonces quería motivar considerar eso. Entonces, ¿qué estamos proponiendo considerar ahora como esquemas? Bueno, pues va a ser algo muy parecido a los esquemas de antes que están, bueno, tal vez ahí debía haber entrado un poquito más de detalle en la definición de los esquemas. Los esquemas vienen con un espacio topológico y luego para cada abierto en ese espacio topológico un anillo, que lo piensan como las funciones con valores escalares que están definidas sobre ese abierto, ¿no? Y tienen que cumplir ciertas cosas. La más importante de ellas es lo que se llama la condición de gavilla. La condición de gavilla dice algo que es muy razonable. Si tienen funciones definidas en abiertos que se pueden traslapar, pero en los traslapes estas funciones están de acuerdo, entonces todas juntas definen una función en la unión de los abiertos, ¿no? Si función no es esta cosa extraña por decreto, donde agarran cualquier anillo y lo declaran como funciones en algo, sino función es algo que ya conocían, de veras una variedad diferenciable y funciones suaves o algo así, pues verán que las funciones que conocen siempre cumplen eso, ¿no? O sea, las funciones continuas o las funciones suaves o eso sí forman gavillas, sí cumplen esta condición, de que si las tengo definidas en abiertos, con que estén de acuerdo en los traslapes de los abiertos, juntas definen una función en la unión, ¿no? Ahora, cuando estoy declarando elementos de anillos arbitrarios como funciones, pues esa condición es automática y la tengo que pedir, y eso es parte de la definición de esquema, ¿no? Y hay más partes, pero eso es parte de la definición. Entonces, un esquema es un espacio topológico con esta asignación de funciones para cada abierto que tiene que cumplir la condición de gavilla, ¿ok? Entonces, deberíamos hacer algo así, pero ahora las funciones, en lugar de formar anillos, pues tienen que ser complejos de cadena, ¿no? Porque tengo que permitir este tipo de cosas. Entonces, para el esquema derivado quisiéramos algo así como un espacio topológico con una gavilla de algo parecido a un anillo, pero que sea un complejo de cadena, ¿no? Y pues podríamos, la versión más simple de lo que podríamos pedir ahí, es lo que se llama un álgebra diferencial graduada conmutativa. Y pues eso, dar la definición completa es ligeramente técnico, no mucho, pero es básicamente
la manera más directa de combinar los requisitos de ser un complejo de cadena por un lado y ser algo parecido a un anillo conmutativo por el otro, ¿no? Básicamente se vale multiplicar elementos de distintos grados y tiene que caer en el término que es la suma de los grados. Y las diferenciales del complejo de cadenas deben de satisfacer la regla de Leibniz para derivar productos, ¿no? Entonces, bueno, eso podríamos hacer. Pero esta condición de gavilla, tal vez no es obvio a primera vista, pero depende mucho de que sea una cosa razonable comparar funciones para ver si son iguales, ¿no? ¿Cuál es la condición de gavilla? Si tengo funciones definidas en abiertos, las restringo a las intersecciones de dos de ellos y veo si las restricciones fueron iguales, ¿no? Y si sí, tengo una que las junta todas, ¿no? Entonces, si estoy esperando poder comparar los elementos para ver si son iguales, los complejos de cadena no están muy ajustados a eso. Es cierto que si tengo elementos aquí puedo pensar si son iguales o no, pero eso no es lo que quiero hacer, ¿no? Si dos elementos me dan la misma clase en la homología, debería estar pensando que realmente representaban la misma cosa. Esa es la relación de equivalencia con la que quiero tratar a los elementos en un complejo de cadenas. Entonces, la condición de gavilla realmente no es muy adecuada para esto. Otra manifestación de esto, como un nivel más arriba, es pues la condición esta de gavilla me dice cómo es el anillo de secciones sobre la unión de varios abiertos, salvo isomorfismo, ¿no? Me dice, puedo formar ese anillo como el anillo de las posibles selecciones de funciones en cada abierto de manera que estén de acuerdo, ¿no? Pero eso lo determina salvo isomorfismo. Y estos no los quiero determinados salvo isomorfismo. Les dije que de veras hay resoluciones distintas, no isomorfas de P. Lo que tienen en común es que todas son cuasi isomorfas. O sea, hay morfismos de complejos de cadena que inducen isomorfismos en la homología. Entonces, aquí yo puse esto como si de veras fuera una operación con un resultado bien determinado. No está determinado salvo isomorfismo, solo está determinado salvo cuasi isomorfismo. Y de nuevo, la condición de gavilla como que no es muy adecuada para objetos que solo estoy esperando que estén determinados salvo cuasi isomorfismo. Y aquí es donde entran de nuevo estas teorías de homotopía hechas a la medida. Tengo este conjunto de morfismos, los cuasi isomorfismos de complejos de cadena, que yo quisiera tratar como si fueran isomorfismos, pero no son isomorfismos en esa categoría, ¿no? Entonces, lo que necesito hacer es pensar en una versión homotópica de gavillas y tomar gavillas de álgebras diferenciales graduadas conmutativas, en este sentido homotópico, y esos anillos los pienso como en una teoría de homotopía hecha a la medida sobre la categoría de complejos de cadena, donde los cuasi isomorfismos son mis equivalencias débiles, ¿no? Y esa es la idea de la geometría algebraica derivada. Así como en la geometría algebraica a la Grothendieck puedo agarrar cualquier anillo y declarar que esas son las funciones, aquí tengo versiones más complicadas, más homotópicas de anillos conmutativos, y cualquiera de esos puedo declarar que son las funciones en algún objeto geométrico. Esos objetos geométricos nuevos son los esquemas derivados. Yo creo que ahí debería de pararle. Preguntas. Ahí, por ejemplo, como definen la multiplicidad, bueno, más bien la multiplicidad es una suma y vas sumando y restando. ¿Cómo sabes que como que eso converge, no? Porque como que estás agarrando todos los... Ajá. Bueno, en esta situación todos los términos van a ser cero a partir de algún momento. Ah, ok. ¿Y se sabe, hay una manera de saber desde cuál? Creo que sí, gente que sabe más álgebra conmutativa que yo te podría decir. Se me hace que es a partir de n+1, ¿no? Sí, pues aquí se ve, ¿verdad? Que es un grupo de homología y la dimensión homológica de esto. Sí, y estos eran cocientes de las funciones en el proyectivo de dimensión n, entonces hasta n+1, ¿no? Ajá, es por el teorema de... ¿Cómo se dice syzygy en español? ¿Cómo se dice syzygy en español? Por el teorema Hilbert probó un teorema que te dice que para polinomios en tal número de variables solo tienes que llegar hasta tal término. Pues, o sea, viene del griego, ¿no? Entonces... Sí. ¿Syzygia?
Hay un teorema de Hilbert que dice que en el caso del proyectivo, como son polinomios en n más 1 variables, creo que solo tienes que llegar hasta el término n más 2 o algo así. N más 1, sí. N más 1, ¿verdad? El mismo que el número de variables. Es el número de variables más 1. Ajá, pero estos son n más... No debería de estar aquí usando... Ah, no, pero localmente, sí, n más 1. Sí. Lo que no es nada obvio es que eso vaya a ser Es el número correcto. ajá. O incluso, si no te están diciendo que es una multiplicidad de intersección, ¿por qué es no negativo? Yo no sé probar que eso es no negativo más que diciendo, bueno, ser probó que es la multiplicidad. Pero queremos que sea no negativo, por ejemplo, en una autointersección no querrías que fuera. A lo mejor en ese caso podría... Pero ese es el caso que eliminaste. No, sí. No estoy seguro, se me hace que sí debería ser no negativo. O sea, es que no es... Tú cuando pensaste autointersección y negativo, eso no es la multiplicidad, ¿no? Es el producto de intersección, no es la multiplicidad. Las multiplicidades sí deberían de ser no negativas. ¿Tú sabes en qué estaba pensando ser? O sea, ¿cuál fue la motivación de ser precisamente? ¿Qué no podía ser de tal manera que tuvo que investigar esta fórmula? No sé. O sea, yo pensaría que es suficiente motivación tratar de generalizar el teorema de Bézout en la versión que no requiere transversalidad a variedades de dimensión más alta. Pero no sé si esa era la motivación de ser. Pero bueno, si yo fuera a ser, eso me bastaría como motivación. ¿De qué año es ese teorema, sabes? No sé. No. ¿Qué tal? Sí. Sí. ¿Más preguntas por Omar, muchachos? Bueno, pues... Ok. Gracias. Un aplauso, Omar, de nuevo. No te pidieron ejemplos. No me